Saludos a todos que nos van a escuchar hoy, desde acá, desde Florida. Y bueno, estamos caminando hoy por la porción 45. Vamos a estar caminando por Éxodo 20, versículo 7. A ver si me acompañan ahí. Y va a decir la palabra del Señor. Dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente el Señor al que tomare su nombre en vano. Y en estos días, yo reflexionando sobre el tema, casualmente hemos visto que en Venezuela, por poner un ejemplo, hubieron elecciones. Sabemos que en Venezuela existe una tiranía, un gobierno que no representa a su comunidad, a sus personas, una tiranía comunista, socialista, que quiere crear la dictadura del proletariado, como ellos le dicen. Quieren tener control absoluto. Y para ellos esa votación no es correcta. O sea, a ellos no les interesa eso. Por lo tanto, fueron a estas votaciones. Ahora, cuando se dieron estas votaciones, sabemos que ya esta tiranía viene en varios años, no es algo nuevo. Y aquellos que ya estamos familiarizados con estos sistemas y con estos tipos de gobierno, y que quizás analicemos el tema un poquito más frío, nos damos cuenta que ir a votaciones con un gobierno de este tipo no es lo mejor, no es lo correcto, y sabemos que eso nunca va a dar frutos. Sabemos que estos son gobiernos o tiranías que a la buena es muy difícil que salgan. De hecho, no me acuerdo de ninguna. Entonces, pero bueno, fueron a votación en Venezuela, lo que se llama la oposición fue a Venezuela. Y cuando entonces ese día yo estaba en Facebook, veo una oleada de personas cristianas, en iglesias incluso, de rodillas con banderas venezolanas, y hubo un post muy particular que me llamó mucho la atención y que lo posteé, lo compartí. Y esta persona decía: declaramos en el nombre de Jesús, o decretamos en el nombre de Jesús, una de esas dos palabras que son muy parecidas en estos tiempos, se usan con el mismo fin, que Venezuela va a ser libre mañana. Entonces, cuando yo vi aquello, yo dije: wow, estas son una de las características y una de las cosas que vemos hoy en día, y por el cual muchas personas no respetan inclusive al cristianismo. Y es como que pareciera que estamos en esa época, ¿no? En donde cada quien decreta, declara con las cosas de Dios, inclusive con el nombre de Dios, y hace lo que entienda. Y entonces postea y se para y hace un video sin tener presente si esto está correcto hacerlo, si no está correcto hacerlo. Es simplemente una ola emocional, y pues así se comparte. Bueno, conclusión: no pasó lo que ellos dijeron. Entonces tú declaraste, tú decretaste, y generalmente las personas que hacen esto es porque ellos dicen: no, el Señor existe y el Señor es verdadero, y eso va a suceder así, porque lo estamos declarando, y la Biblia dice que hay que declarar las cosas, porque si no, no se dan. Bueno, entonces, si Venezuela vemos que todavía no es libre, ¿qué significa? ¿Que el Señor no existe? ¿Significa que el Señor no, que es por gusto todo? ¿Que lo que hacemos es por gusto entonces? ¿O es que sencillamente estas personas están haciendo algo que no es coherente con las Escrituras? No es correcto hacerlo. Yo ponía en ese post: usted no puede, en primer lugar, el Señor hace lo que Él entiende. Desde el mismo momento que usted dice: yo decreto tal cosa en el nombre de Jesús, entonces ¿quién es el que lo está decretando? ¿Jesús o tú? No parece ahí, no te das cuenta que hay una cierta incoherencia.
Si se supone que el Señor es el que define lo que se va a hacer y lo que no. Y es el que va a hacer que sea o no sea algo según su voluntad. Entonces yo veo que hoy en día esto es algo muy común. Ves personas que se dan la atribución, parece como que de darle órdenes a Dios. O de usar las cosas de Dios para cosas que no deberían usarse. Entonces hoy vamos a estar conversando un poquito de este tema. Yo recuerdo desde que yo empecé a leer la Biblia, y casi siempre entonces uno, si quiere profundizar un poquito, pues va a ir a lo que se llaman los 10 mandamientos, que sabemos que no se debería llamar así, sino las 10 palabras, las declaraciones. Cuando usted va ahí, porque prácticamente es un pilar fundamental de la relación con Dios, yo recuerdo que casi siempre las personas cuando llegan a que es no tomarás el nombre de Jehová o del Señor tu Dios en vano, como dice la Reina Valera. Yo recuerdo que yo mismo lo hice, le pasaba por arriba eso, rápido. Decía, no tomarás, bueno, eso no tiene como que mucho, no le hallo mucho sentido. No tomarás el nombre del Señor en vano. Y realmente no veo, ni he visto después, muchas personas que se hayan metido en este tema. Ahora, tenemos una cuestión. Cuando usted lo lee, por ejemplo, si lo lees en español, te va a decir, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ahora, cuando tú empiezas a estudiar, te das cuenta que el mismo Señor, y sabemos que en la tradición de las personas que creen y estudian en la Biblia, inclusive en el Nuevo Testamento, el mismo Jesús nunca pronunció aquello que llamamos esas siglas que fue con que Dios se reveló a Moisés cuando le preguntó por su nombre, y Dios termina diciéndole, yo soy el que soy. Pero sabemos que hubo una revelación a Moisés, y sabemos que como ha llegado a nosotros a través de la Escritura, es a través de estas 4 consonantes, ¿verdad? Que es entonces lo que luego los católicos le van a aumentar unas vocales, y es lo que llamamos Jehová. Entonces, más o menos casi todo el mundo asume que cuando dice no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, es que no menciones, cuando vayas a mencionar el nombre de Dios, asegúrate de hacerlo con algo correcto, o sea, algo que no sea cualquier cosa, ¿no? Que no sea a la ligera, sino que por lo menos lo menciones para algo correcto, para algo que es. Y que no sea por gusto, o sea, que no lo hagas constantemente. Eso es lo que te dicen mucha gente. Otros que se van, por ejemplo, a lo que significa vano. ¿Qué entendemos en español por vano? Bueno, entendemos algo vanidoso, porque viene más o menos por esa vía de ser vanidoso, de ser arrogante. Sin embargo, en realidad, si vamos a la Real Academia, sí te va a dar que, bueno, que es algo que es cuando sea inútil, cuando hay inutilidad de algo, ¿no? Cuando no tiene un propósito. Y bueno, ahí si te metes un poquito, vas a poder dar con la cuestión de lo que es vanidoso. Pero si tú solamente lo lees así rápido, se queda un poco que no se entiende muy bien. Volviendo a lo de la palabra. Si tú lo tomas como es que no menciones la palabra de Dios, ya de entrada hay algo aquí que no tiene una lógica. Porque lo que sabemos es que nadie ha mencionado el nombre del Señor. El único que sabía esto era el sumo sacerdote del día de Yom Kippur, cuando entraba al lugar santísimo. Se sabía que se pronunciaba ese nombre ahí adentro. Y lo hacía solo el sumo sacerdote junto con el Señor. Y eran los personajes que sabían cómo se pronunciaba esas 4 consonantes. Cómo era el sonido de aquello. Entonces, si sabemos que nadie conoce el sonido o el nombre del Señor en ese sentido, y que tradicionalmente lo que se hace es mencionar Adonai o el Señor en español, por ejemplo, entonces me parece, o no le veo, que la cuestión aquí sea realmente el tema de no mencionar el nombre.
porque al final no se ha mencionado, y si se ha mencionado en ciertas circunstancias, pero no es algo normal que la gente mencionara eso. Entonces vamos a caminar y vamos a ver que en realidad el tema no es el nombre en sí, mencionar el nombre en sí, sino que hay una cuestión un poco más profunda, que es lo que nos va a aclarar, quizás para el que no sepa, a lo mejor hay personas que saben esto, ¿no? Pero nos va a aclarar un poco más en profundidad qué es lo que realmente significa esta palabra que el Señor nos está dando. Y hay que tener en cuenta, fíjate cómo Éxodo en este capítulo, que es donde va a dar los Devarim, él va a empezar: no tendrás otros dioses delante de mí, o sea, otros Elohim, otros poderosos, no tendrás ídolos. Y aquí entonces va a entrar en un tema sumamente importante. Cuando vamos entonces al lenguaje original, o sea, al hebreo, ahí donde dice, y vamos a ir un momentito a ese Éxodo 27, fíjate, cuando dice la palabra no tomarás, ahí mismo empieza un poco que yo digo que la confusión, o yo pienso, ¿no? Y quizás yo estoy hablando desde mi perspectiva, porque también estuve buscando cuál es la enseñanza o la perspectiva. Generalmente este es un versículo que se conecta con Levíticos 19, pero en mi investigación yo estoy viendo que las palabras, inclusive la oración, es totalmente diferente en Levíticos 19. Y en Levítico 19 venimos dando una lista de mandamientos realmente, en donde ese mandamiento, que es el que casi todo el mundo entiende, que es el que dice no jurarás en el nombre de Dios, que es como generalmente se entiende esta parte, no es que no sea correcto, pero es que simplemente te lleva a uno de los aspectos en el cual deberíamos tener en cuenta a Éxodo. O sea, dentro de Éxodo está Levítico 19, pero Levítico 19, en donde se habla de no jurarás en el nombre del Señor, no es totalmente Éxodo 27. No sé si me explico. Entonces, en Éxodo 27, cuando usted analiza palabra por palabra, usted le va a sacar más riqueza al asunto. ¿Okay? Y eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, cuando vamos a la palabra tomarás, ¿okay? Esa palabra, y no me voy a meter en el hebreo, pero esa palabra, cuando usted dice no tomarás, estamos hablando que no es una palabra que en realidad lo que te está apuntando es a una cuestión continua, es una cuestión de un proceso, que por ejemplo en otro momento, cuando el mismo Señor va a hablar con Israel, le va a decir: no los traje a ustedes como el polluelo sobre la madre, y no los saqué de Egipto, de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Entonces, el sentido de esa palabra tomarás ahí es más bien de cuando tú tienes algo encima, cuando tú portas algo, cuando tú traes algo arriba constantemente o durante un tiempo. No es de que lo tomes en un momento determinado y lo soltaste y ya, porque tomarás se presta para eso, lo tomaste y puedes dejarlo después. No, esta palabra en realidad, por eso yo me gustaría más la palabra no traerás. Por ejemplo, si tú usas la palabra no traerás o no usarás, pero no usarás en el sentido de que te lo puedes poner y lo quitas. No, es algo que ya tú traes, o sea, ya es algo que está en ti. Y acuérdense que estos Devarim son entregados a Israel, no son entregados a las naciones, sino a aquellas personas que ya estaban en el pueblo de Israel, ya estaban dentro del pueblo de Dios. Entonces fundamentalmente es eso. Se supone que ahí iban a traer la palabra del Señor. Ahora bien, si ya estuvimos viendo que el tema no es mencionar el nombre del Señor, porque no se podía mencionar,
y me dice, no traerás el nombre del Señor en vano. ¿Qué significa entonces para nosotros ese vano? Vimos que es inútil, ¿cierto? Ahora, cuando vemos ese inútil, que es la palabra chav en hebreo, esa palabra chav tiene, apunta a, siempre va a ser, en primer lugar, siempre se va a usar en la Biblia como algo negativo. ¿Okay? Y la raíz fundamental de esa palabra va a ser destrucción. Algo sin propósito. Algo que, como decíamos ahorita, es algo que no tiene un fin. Es inutilidad. O sea, no es algo útil, ¿no? Y por ejemplo, para que se aclare un poquito más lo que quiero decir con esta palabra, quiero que vayamos a 2 o 3 textos acá que nos van, o que quisiera yo aclarar acá, del modo que se usan en las escrituras, un poquito para entenderlo mejor. Entonces vamos a ir a Salmos 139. Y en el Salmo 139 vamos a estar viendo del 19 al 24. Y acá yo les voy a explicar por qué le estoy trayendo acá. Dice el Salmo 139, esto es un salmo de David. Y acá David va a estar hablando en esta última parte sobre aquellas personas. Él va a hacer una diferenciación entre aquellos que traicionan a Dios, enemigos de Dios, y aquellos que no. Pero en esta sección específica va a decir: de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemáis, dicen ellos, contra ti. Porque blasfemias, dicen ellos, contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Ahí tenemos la frase casi que idéntica a lo que vemos en Éxodo 27. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Y acá aparece la palabra chav, o la chav, que es como también se dice ahí, porque trae la meta ahí. Por tanto, fíjate cómo David, tratando de enseñar sobre él los enemigos de Dios, va a decir: porque tus enemigos usan en vano tu nombre. Y él está dando entonces, fíjate que está hablando de los impíos, y está dando una descripción de qué hacen esos impíos. Ahora, fíjate cómo dice: tus enemigos toman en vano tu nombre. O sea, son personas que en realidad están actuando constantemente, supuestamente en nombre del Señor, o supuestamente haciendo lo que según Dios dice, pero según su punto de vista. ¿Por qué te digo esto? Porque dice: no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Y ahora va a decir David: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoces mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Entonces, lo que estamos viendo acá es que chav está conectado con la manera de caminar de alguien, con la manera, en la actitud con la que uno va a estar viviendo, caminando, pensando. Y por lo tanto, cuando usted, aún en las cosas de Dios, va a darle una vuelta a su favor, o que salga de la voluntad de Dios, ya usted está cayendo en esta palabra que sería chav, que sería el tomarle el nombre en vano, el acarrearlo, porque es algo que ya usted trae y usted entonces puede manipularlo, usted puede virarlo. Y esa manipulación, esa virar, es una especie, o es lo que representa acá la palabra chav, que solamente se usa en ese sentido. Vamos a ver otro ejemplo. En Ezequiel 13:6 va a decir, y aquí están hablando entonces de falsos profetas. ¿Okay? Personas que vienen a decirte: no, mira, yo vengo a decirte algo del Señor.
y luego no es, ¿verdad? Fíjate cómo dice, vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho Jehová, y Jehová no los envió. Con todo, esperan que Él confirme la palabra de ellos. ¿No habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación mentirosa? ¿Por qué decís, dijo Jehová, no habiendo yo hablado? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy el Señor. O sea que vemos acá como también chav está relacionado, porque acuérdense que son palabras que tienen varias aplicaciones. Acá también lo vemos aplicado a personas que supuestamente en el nombre de Dios vienen a hacerse de los profetas, vienen a darte palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Que es mentira. Si es mentira y tú aún así estás diciendo que viene del Señor, o sea, es mucho más manipulador. Porque hay personas que tú te das cuenta que te están diciendo algo que el Señor no se lo ha dicho. O que lo están inventando. Por supuesto, hay veces que tú no sabes cómo, o si se lo demuestras, entras en un conflicto grande. Y tú lo que haces es, pues bueno, déjalo. Pero hay personas que tienen el descaro, por así decirlo, de decir que Dios les está diciendo algo, o que están entregando un mensaje de algo, cuando en realidad no lo es. ¿Qué vemos acá entonces? Vemos que este Shav va a representar entonces esa actitud de personas que manipulan las cosas de Dios, que cambian el camino de Dios, que son capaces de no respetar el absoluto de Dios. Y con este mandamiento, o con este dabar, con esta palabra de Dios, en Éxodo 27, simplemente Dios está definiendo que siempre que tú no tengas el absoluto moral de Dios en tu vida, tú pudieras acarrear Shav o la Shav. Y esto es peligroso porque ya estamos viendo acá cuáles son las consecuencias de que tú quieras interpretar las cosas de Dios a tu manera. De que tú quieras inclusive usar las cosas de Dios a tu conveniencia o según tu opinión. Y Dios lo que te está diciendo aquí no puede haber un análisis o una interpretación según tu opinión, sino que tú tienes que buscar la verdad. Vamos rapidito a Malaquías, con el último ejemplo. Fíjense en Malaquías. Cómo va a ser usado. Dice, acá también Malaquías está haciendo una diferenciación entre aquellos que aman al Señor y aquellos que no. Aquellos que hacían lo correcto y aquellos que no hacían lo correcto. El justo y el que no es justo. Dice, vuestras palabras, Malaquías 3:13. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice el Señor. O sea, duras, violentas. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Y ese por demás es de la palabra Shav también. Ahí está, ahí aparece. Y ahí como debemos entenderlo es, por gusto te servimos. O sea, que aquí vemos unas personas que para ellos servir a Dios es por gusto. A ellos no le ven fruto, ellos no le ven el propósito a eso. Ellos no le ven la utilidad, ¿ves? Que es lo contrario a la inutilidad de Shav. Entonces acá lo que te están hablando, ¿quiénes son? Los malos. Los que usan Shav en su vida, los que usan las cosas de Dios para Shav, para destrucción, para inutilidad, sin propósito, o según el propósito de ellos, cambiando el sentido de ese servicio para Dios.
que es algo beneficioso para el hombre. Entonces fíjate cómo, te voy a repetir, dice, por demás, o sea, por gusto, es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Y que andemos afligidos en presencia de Dios, del Señor de los ejércitos. O sea, fíjate tú, es una especie de soquetería. ¿Para qué yo estoy haciendo eso por gusto? Yo pasando trabajo nada más ahí para obedecer al Señor. Eso es otra manera de caer en ese shaft. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Fíjate la arrogancia, ¿no? Y lo que trae como consecuencia esta actitud. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. O sea, fíjate cómo entonces estas personas, su problema está en quererle darle la vuelta a todo, inclusive ignorando, subestimando al Señor. Sin embargo, y vamos acá, tenemos que entonces tener presente, para resumir un poco lo que hemos dicho, que este Dabar lo que nos está enseñando es que no debemos arrastrar las cosas de Dios, porque cuando vamos, por ejemplo, a Colosenses 3:17, te va a decir, ya te va a hacer Pablo en una de sus cartas, te va a decir, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor. Por supuesto, ya acá Pablo, con la revelación, sabe que este Señor y que este nombre, que es sobre todo nombre, sabemos que es Jesús. Y por eso Pablo lo va a decir ahí, en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Pero fíjate cómo Pablo va a decir, todo lo que hacéis de palabra o de hecho. Y entonces, precisamente, ese versículo está conectado totalmente, hay una conexión total con este versículo de Éxodo, o con este Dabar de Éxodo 27. Porque en realidad de lo que nos está hablando ese versículo es que todo lo que hagamos, no nada más lo que decimos, todo lo que hagamos, teniendo en cuenta que deberíamos como hijos de Dios tener al Señor presente en todas las cosas, tenemos que hacerlo según su voluntad, según su palabra, según su utilidad, lo bueno que es según Dios, no según lo bueno que nosotros creamos que es bueno. Porque de lo contrario, aun cuando tú estés usando o aparentando que tú amas a Dios y que tú quieres hacer y que tú tienes a Dios en tu corazón y que tú quieres decretar en nombre del Señor, si tú estás haciendo algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios, con las palabras de Él, con sus mandamientos, con su ley, con la enseñanza, entonces usted está simplemente cayendo en esta situación de la shaf o de shaf, que como veníamos diciendo, es una raíz que destruye. ¿Ok? Y para terminar ese versículo, ¿cuáles son las consecuencias de traer entonces ese shaf en nuestras vidas? Y de no cambiar eso, de no buscarle la solución. Dice, porque no dará por inocente el Señor al que tomare, o sea, al que arrastre su nombre en vano. O sea, aquellas personas que incluso digan yo soy hijo de Dios, pero al final hacen su voluntad, lo que ellos creen, no lo que dice el Señor. Ahora, esa palabra cuando dice, porque no dará por inocente, una palabra que lo que te está diciendo es, no limpiará. ¿Okay? No limpiará, no vaciará de culpa al que el tal haga. Entonces, cuando yo reflexionaba en este versículo y yo miraba todo lo demás, yo decía, wow, este es uno de los Dabar con una consecuencia bastante complicada, bastante fuerte. Porque fíjate lo que te dice, no te limpiará de culpa. La culpa, ¿qué es lo que es? La desobediencia. Tú eres culpable cuando tú eres desobediente, tú eres culpable cuando tienes pecado. Y fíjate tú a qué nivel te lo pone, que dice, cuando tú en tu vida
estés caminando, estés viviendo, estés arrastrando sobre ti esa actitud de chav, esa actitud de querer virar las cosas del Señor a tu manera, de querer aplicar el nombre del Señor en el sentido de todo lo que quiere decir el Señor, que es el Creador, que es nuestro Padre, que quiere lo mejor para nosotros, que quiere nuestra salvación, que es nuestro Salvador, a tu forma, y que no esté calibrado por la palabra, no vas a ser limpiado de culpa. Wow, eso es, o sea, cuando yo estaba leyendo me impactó. Yo decía, cuando usted analiza esto, entonces usted se da cuenta que esto es uno de los dabar, aunque todos son importantes, esto es un dabar fundamental. ¿Y cómo es posible que a veces nosotros los cristianos pues no tenemos eso en cuenta? Y son de los mandamientos, como se le dice, del mal llamado mandamiento, que se le pasa por arriba y nadie le hace mucho caso. Cuando más te dicen, no, porque eso es lo que quiere decir que no juren en el nombre del Señor. Wow, que es sencillo, ¿eh? Bueno, pues mira, si usted ha entendido lo que yo he dicho, pero me parece que no es tan sencillo. Tiene unas implicaciones muy grandes. Y a manera de conclusión, vayamos entonces a ver qué dice nuestro Señor Jesús. Y ya con esta idea del chav, entonces nosotros vamos a poder detectar otros lugares en donde todo aquello va a encajar. Y fíjate lo que va a decir cuando el Señor está dando el sermón, como lo conocido en el cristianismo como el sermón de la montaña. Y ya al terminar este sermón de la montaña, fíjate lo último que va a decir el Señor. Que esto no te lo dice mucho. Dice, capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¡Wow! Cuando usted entonces ahora ve este versículo, teniendo en cuenta a Éxodo 27, de la manera que te la he dicho ahora, o sea, no atraerás, no arrastrarás en ti el nombre del Señor para inutilidad, ¿no? O para tu conveniencia, para tu manera de hacer las cosas, aun cuando tú te creas hijo de Dios. Tú le puedes creer lo que tú quieras, pero si tú haces las cosas a tu manera y no a la manera del Señor, pues mira lo que te va a pasar. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es clarito. Es de lo que está hablando Éxodo 27. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Sí, claro. Tú dices eso, pero a tu manera. Y tú puedes pensar que tú hiciste todo eso a tu manera. Pero es que Dios no te está diciendo que hagas eso. Porque si el Señor te está diciendo que no, es que no. Tú puedes creerte que tú estás haciendo todo eso, que tú estás profetizando. ¿Ves? Como eso que declaran que Venezuela iba a ser libre. Y a los 2 días todavía estamos acá, creo que después de, no sé si un mes o unas semanas, y yo no veo a Venezuela libre, yo la veo peor. Y entonces, ¿quién queda mal ahí? ¿El Señor? No, el Señor nunca va a quedar mal. Las consecuencias las pagarán aquellos que también arrastran a muchas personas a hacer ese shaf, esa inutilidad, esa tergiversación de las palabras del Señor, del nombre del Señor, porque todo el mensaje del Señor es el Señor. Dice, y entonces le declararé, dice el Señor, y fíjate que son palabras de Jesús, aquí está hablando Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Wow. Entonces, es un tema que tristemente se toca muy poco, vuelvo y repito, por lo menos ha sido mi experiencia, y es un tema bastante desconocido,
que cuando usted ve entonces los comentarios que existen sobre este tema, en donde solamente se quedan en que no jures en vano por el nombre de Dios, y usted analiza esto que hemos hablado aquí, te das cuenta que es mucho más grave de que simplemente no digas, no, porque yo juro en el nombre de Jesús. No. Espérate un momentito. Eso es una arista de la estrella. Eso es una de las partes de la estrella. Porque eso es también usar el nombre del Señor. Aparte que Jesús lo dijo, no jures ni por el cielo ni por nadie. Que tú sí seas sí y que tú no seas no. ¿Ok? No tienes que estar jurando. Porque al momento que tú te pones a jurar, generalmente es porque tú lo que quieres es cambiar en algún momento. Tú lo que quieres ya es, o sea, para ti tu palabra no es certera o no es la que define, sino que tú necesitas de otro tipo de poder, otro tipo de comentario para hacer válido tu palabra o lo que tú estás diciendo. Entonces no, di sí y acostúmbrate que cuando tú dices sí, hacerlo o no. Y cuando dices no, no. Pero cuando dices sí, sí. Eso es una arista de lo que estamos hablando. Pero acá cuando lo vemos de esta manera, o sea, no vivirás tomando o arrastrando el nombre del Señor, las cosas del Señor, lo que Él te enseña a tu manera. El absoluto tiene que ser Dios siempre. Nos guste o no, estemos de acuerdo a veces o no, lo correcto, dice el Señor, que es hacer su voluntad. Porque entonces puede pasar que el día que estemos en su presencia nos diga, usted no lo conozco, porque usted todo lo que hizo, aunque según usted lo hizo en mi nombre, usted lo estaba haciendo en el nombre suyo o en el nombre de otro, pero el mío no fue. Porque sus absolutos morales, lo que usted considera que se tiene que hacer y no, están basados en su criterio, no en mi criterio. Está basado en su opinión y no en la mía. Y si yo soy su Padre, yo soy el Salvador, si yo soy el Señor Todopoderoso, el que te quiere dar vida y vida en abundancia, vida eterna, conmigo es el que tú tienes que calibrar todos aquellos pensamientos y todas aquellas acciones que tú tienes, que tú crees que es lo que debes hacer. Entonces, bueno, hermano, espero que sea de bendición esto. ¿Cómo se resuelve? Simplemente arreglando nuestras cuentas. O sea, lo que hemos hablado hoy, que pareciera bastante negativo, ¿cómo se arregla? Porque fíjate que dice, no traerás, no vivirás. Con ese proceso, ¿cómo se rompe eso? Simplemente viniendo al Señor. Simplemente diciendo, espérate, si hay algo, como dijo David, revisa mi corazón. Si ves algo perverso, cámbialo. Y esa es la exhortación de hoy. Busquemos las cosas de Dios según la voluntad de Dios, según el criterio y la opinión de Él, no lo que nosotros creamos. Porque eso trae consecuencias y podemos caer en algo que luego no tenga arreglo. Entonces, confiando en el Señor, que Él nos puede dar ese perdón y esa salvación eterna, arreglemos nuestras cuentas con Él y no usemos el nombre del Señor ni sus cosas en vano. Entonces, bendiciones. Espero que sea bueno. Hasta luego.